Bienvenidos nuevamente a The Podcast. El día de hoy con una invitada un poco distinta a lo que hemos hecho anteriormente. Digo distinta porque de algunas de las cosas que vamos a conversar hoy tienen que ver con diseño, tiene que ver con crear, con ser creativos, pero en un ámbito que es la primera vez que lo presentamos acá. No es tan diferente porque ella es diseñadora industrial, no es de donde habitualmente recibimos diseñadores industriales, pero yo entiendo que va a ser una conversación muy fluida y bastante buena. Así que damos la bienvenida a Laura Zanoja. Hola, Oscar. Muchísimas gracias por tenerme aquí hoy. Súper feliz de poder compartir con ustedes un poquito de mi trayectoria y nada, de lo que me hace feliz. Bueno, nos alegra tenerte acá. Gracias por haber aceptado nuestra invitación. Sabemos que fue algo como que muy rápido, así como que de imprevisto. Y dijimos, bueno... A veces las mejores cosas son así. Suceden de esa manera, claro. Y nos llamó mucho la atención lo que estás haciendo, tu trayectoria y por dónde estás llevando tu carrera profesional. Siempre empezamos por el principio de quién es nuestro invitado o nuestra invitada, de dónde viene, cuál es un poquito del background y por qué surge o por qué se le llega a la idea de llevar esa trayectoria. Entonces, si nos puedes hablar un poco en ese aspecto. Claro. Bueno, mi nombre es Laura Zanoja. Yo soy diseñadora de joyería fina, específicamente, y además gemóloga, que para los que no saben qué es un gemólogo, es el estudio de las piedras preciosas y semipreciosas. También soy orfebre, que quiere decir que soy una artesana que se dedica específicamente a la confección de joyas. Yo inicié estudiando diseño industrial en la universidad en Savannah, se Georgia. llama, es la Universidad de Arte y Diseño de Savannah. Y realmente fue una carrera, o sea, súper amplia. O sea, veíamos todo desde el momento, o sea, fue diseño industrial y veíamos todo desde el momento que se sembró la idea de diseñar un producto hasta pues tener el producto final ya listo para salir a producción. Y realmente mucho del currículum del programa que yo estudié se enfocaba en como que explorar. Al igual que muchas universidades, por ejemplo, te obligan a coger ciertas clases al comienzo para que puedas explorar diferentes ramas. Pues en el área de diseño industrial nos daban clases de manufactura de muebles, de diseño de carros, diseño de aviones, y escuchábamos siempre como a muchas personas y profesionales que aplicaban el diseño industrial en ámbitos pues diferentes. Y nada, realmente yo fui cogiendo la carrera, fui cogiendo pues muchas clases, me encantaba la parte de hacer prototipos, de diseñar productos, de diseño 3D. Y una vez se me presentó la oportunidad de coger una electiva y vi una electiva de joyería. Y yo cuando era chiquita me encantaban las joyas. O sea, siempre como que he sido una persona que no se viste muy extravagante, pero yo sentía que las joyas eran una forma como que yo podía enseñar mi personalidad. Y siempre me daba mucha curiosidad, pues como todo diseñador industrial, cómo estaban hechas, cómo podía hacer yo algo que me gustara, cómo podía mejorar un producto o arreglar incluso joyas que tenía, que había heredado, o algunas piezas que tenía en mi closet que ya no podía utilizar. Y pues nada, cogí una clase por curiosidad y el resto ha sido historia, vamos así decirlo. Yo realmente comencé aprendiendo muy básico en el banco. Luego se presentó la pandemia y tuve que devolverme al país y terminar mi carrera pues online. Y por este motivo pues tuve que dejar, vamos a decir, que esa especialización en joyería, y terminé de graduarme de diseño industrial, que para mí es la base de todo mi trabajo hoy. Y bueno, ya luego en el país, luego de que me gradué de diseño industrial, apliqué ese diseño industrial trabajé con una colega, diseñadora, amiga, que le tengo muchísimo cariño, en el área de producción de joyas. Y la verdad que para mí fue una experiencia increíble porque pude aplicar los conocimientos que tenía de diseño, de prototipo, de mejorar productos, y de ver la funcionalidad en el producto que me gustaba, que eran las joyas. Y nada, ahí por primera vez pude verlo como, wow, esto puede ser pues un trabajo full time, como que al principio era un hobby. Y nada, durante ese tiempo yo me mantuve trabajando y en las noches cuando llegaba a mi casa me ponía a practicar diferentes técnicas porque pues la joyería es una carrera que es muy de practicar, de cometer errores que han pasado mucho, quemarse, derretir cosas, etcétera.
Entonces, poco a poco yo fui colocando mi proceso en Instagram de cómo yo hacía piezas, etcétera, y la gente me fue pidiendo. Y bueno, nada, ya luego de que culminé ese trabajo, pues como que quería volver a estudiar, tenía ya el conocimiento de cómo diseñar un producto, cómo hacer prototipo, cómo asegurarme que funcionara, pero quería aprender específicamente de los materiales de joyería. Entonces me fui a Nueva York a hacer un grado técnico en diseño de joyería, manufactura y en gemología. Antes de diseño industrial tiene que haber habido una intención, un interés, algo que te moviera a decir, yo quiero estudiar diseño industrial. Ese momento, ¿cómo fue? Porque muchas veces uno dice, bueno, a mí me gustaba dibujar o crear, o hay personas que dicen, yo desarmaba el carrito a control remoto, pero ¿cuál fue esa chispa que dijo, voy a estudiar diseño industrial? Sobre todo en nuestro país, que hace un tiempo no se sabía, no se conocía tanto, quizá ya se conoce, pero no es la norma de escuchar a alguien decir, sí, yo quiero diseño industrial, y después pasamos a lo que sigue. Bueno, si te soy muy honesta, yo comencé estudiando ingeniería industrial, realmente. Porque yo siempre he sido una mente curiosa. Yo siempre que veo algo, yo digo, ¿cómo lo puedo hacer mejor? ¿Cómo puedo eficientizar esto? ¿Cómo esto puede funcionar mejor? Y realmente, cuando me gradué del colegio, por las descripciones que daban, siempre pensé, bueno, ingeniería industrial es lo más cercano que hay. Al igual que mencionas, no tenía el conocimiento de que se podía estudiar diseño industrial. Yo inicié en INTEC, hice un año aquí. Y ya luego de que estuve en INTEC, me di cuenta de, en verdad, todo esto que me gusta aplicarlo creativamente. Entonces, a mí desde pequeña siempre me ha encantado desarmar cosas, ver cómo yo puedo hacer cosas mejores. Me encantaba hacer cosas en masilla, inventar con cables, dándole formas. Siempre me encantaba pintar, hacer maquetas. Entonces, como que todo lo que yo pensaba para solucionar un problema, yo como que lo aplicaba con las manos. Y bueno, nada, ya en INTEC, cuando yo dije, a mí me gusta resolver problemas, pero me gusta resolver problemas enfocados en productos. Me gusta hacer un producto mejor. Me gusta que lo que yo tengo, esta idea que yo tengo en mi cabeza, pues sea tangible. Y entonces ahí decidí cambiarme a diseño industrial y gracias a Dios se me presentó la oportunidad de irme fuera y por eso decidí estudiar en... ¿Te cambiaste aquí en INTEC o decidiste simplemente salir de INTEC e ir a explorar fuera? Bueno, en mis planes siempre había estado irme fuera. Entonces, realmente al momento de aplicar fuera, en vez de aplicar a ingeniería, yo apliqué a diseño. Y ya como que comencé con ese switch. ¿Fue un poquito más, no sé, complicado, difícil aplicar a diseño industrial en una universidad fuera? Sabemos muy bien que siempre hay como que pasar exámenes, que evaluaciones, que si el inglés, no sé, ¿cómo fue ese proceso específicamente y por qué esa universidad en particular? ¿Ofrecía algo distinto a otras o fue una oportunidad que aprovechaste? Yo realmente siento que yo estaba muy clara en la universidad que yo quería ir. Yo tenía familia que había estudiado en esa universidad ya, o sea que tenía un poco de información más o menos de cómo funcionaba. Y realmente esa universidad en específico, que se llama SCAD, tiene un proceso súper fácil porque ellos como que creen mucho en el talento que tú puedes desarrollar allá. Entonces, obvio, tienes que tener unas notas base para poder entrar a la universidad y enseñar un portafolio de, por ejemplo, dibujo o ciertas como un poco de tu forma de pensar, pero realmente ellos son bastante abiertos a cómo y creen bastante en cómo ellos pueden desarrollar a un artista, a un diseñador en el proceso. Realmente yo fui a visitar la universidad antes porque, bueno, Savannah era un pueblito en ese momento y yo decía como, wow, qué miedo mudarme de aquí a allá. Y cuando yo la vi, realmente, o sea, me enamoré. Y la razón por la que escogí SCAD era porque yo siempre, incluso cuando decidí estudiar joyería, chequeo mucho el currículum a ver si va llegado con la forma en la que yo funciono. Y realmente diseño industrial, creo que aquí en el país, por lo que he visto, es bastante un poco más dirigido al área de ingeniería, un poco más técnico, y realmente en Estados Unidos se va al lado opuesto, donde es excesivamente creativo, y a mí me interesaba tener, vamos a decir, un acercamiento al diseño industrial donde yo pensara en la funcionalidad y yo diseñara productos que funcionaban, porque como sabrás, algún problema que hay a veces es que hay diseñadores que diseñan con creatividad, pero luego no saben si el producto va a funcionar. Entonces, a mí me interesaba mucho esta parte y esa universidad tenía
muchos estudios de la interacción del humano con el producto, de pruebas de producto, de prototipo, y fueron cosas que la verdad me llamaron mucho la atención para escogerla. Tú mencionabas que parte de todo este proceso fue durante la pandemia, o básicamente la finalización, ¿no? ¿Qué tan retador, qué tan complicado fue trabajar a manera de trabajo a distancia? Sobre todo conociendo la carrera de diseño industrial como la conocemos, que es muy hands-on. O sea, hay que trabajar mucho con las manos muchas veces, hay que trabajar mucho digitalmente, hay que trabajar con sketches, con modelado, con crear modelos físicamente. Ya ahí, ¿cómo viste y cómo manejaste los desafíos que se presentaron? Mira, realmente fue súper difícil. La razón por la que ya yo decidí culminar es porque yo estaba a mitad ya de mi último trimestre y realmente, pues, vamos a decir que moverlo implicaba atrasarme un año completo. La parte de joyería, incluso por eso fue que, vamos a decir que la puse en pausa, porque dije, bueno, o sea, y gran parte fue lo que me hizo que me naciera eso. O sea, dije, no tengo el equipo para hacer joyas en mi casa, no las puedo hacer, tengo que dejar de hacer esto porque si lo voy a aprender, lo voy a hacer de la manera correcta. Y en cuanto a diseño industrial, yo me recuerdo que mi tesis fue diseñar un producto para personas mayores que funcionaba tipo una patineta electrónica para que ellos pudieran transportarse. Y estaba inspirado en mi abuela, que es una persona muy moderna y nunca me la imaginara con un bastón. Y realmente gran parte de mi proyecto era pues demostrar que mi producto funcionaba. O sea, yo tenía que probarlo en persona y a mí me encantaba la dinámica de mi clase allá, porque cuando nosotros teníamos un proyecto no era nuestro profesor que le ponía la nota. Cada estudiante tenía su proyecto, lo poníamos en el centro de la mesa y todos los otros estudiantes tenían que darle la nota que ellos consideraban que ese proyecto llevaba y vamos a decir que la retroalimentación que pensaban de ese proyecto. Incluso a veces nos prestábamos los proyectos por un tiempo para que la otra persona lo pudiera probar, estudiar, etc. Y bueno, yo improvisé. O sea, aquí hice prototipos de foam del cartón grueso. Y hice réplicas exactas del modelo que yo tenía en SolidWorks en cartón. Y yo iba a casa de mi abuela con una mascarilla y la ponía a pararse ahí. Le sacaba fotos de todos los ángulos. Ponía a mi papá, a mi mamá como personas de diferentes estaturas, ya que era un producto de tamaño pues de una persona. Y realmente obviamente hubieron partes que tuvieron que modificarse. Y adaptarme al proceso, pero realmente sí te diría que fue una parte como que me dolió un poco cerrar mi carrera así, porque realmente pues nada, el proyecto tuvo que, vamos a decir que no fue lo que había envisionado desde el principio, pero se hizo lo que se pudo. Sí, había que salir adelante. Exacto. Vamos al mundo de la joyería. Ya estamos hablando de algo mucho más especializado, mucho más aterrizado. Y normalmente uno dice por dónde, o tiene una idea de por dónde se quiere lanzar o por dónde quiere inclinarse. Entonces, el proceso actual que tú llevas, o cómo ha sido el proceso actual que llevas al momento de diseñar joyas, desde el inicio hasta la finalización, pero más que explicarlo, ¿cómo ha evolucionado? ¿En qué se ha basado últimamente? Mira, yo he evolucionado mucho a medida que mis conocimientos han evolucionado conmigo. Como yo dije el día aquel que nos conocimos, para mí el diseñador nunca sabe suficiente. O sea, uno siempre, la tecnología, que es algo que va de la mano con nosotros, siempre está cambiando. Y uno siempre tiene que buscar la forma de diseñar su producto, hacerlo mejor, de la forma más eficiente y de la forma más precisa. Porque la precisión es algo súper importante, en específico en mi carrera, que estamos hablando de milímetros. O sea, en joyería, medio milímetro hace toda la diferencia del mundo. Al principio, cuando yo inicié improvisando en un banco en mi casa, soldando cosas yo misma, y realmente las cosas que podía hacer eran muy limitadas porque no tenía un fogón, vamos a decir, que tuviera pues las temperaturas que necesitaba, por ejemplo, para fundir cierto tipo de metal. Las técnicas que tenía pues eran limitadas porque la maquinaria que tenía era muy limitada. Y ya luego, por ejemplo, cuando yo me fui a la universidad, aprendí muchas técnicas que hoy en día implemento. Realmente algo que yo siempre llevo conmigo es que yo no limito mi diseño a una técnica específica. Yo no me encasillo dentro de nada cuando yo diseño. O sea, literalmente yo hago una imagen de cómo ese diseño se va a ver en mi cabeza y después yo digo, ok, ¿cómo yo puedo convertir esto en realidad?
Y realmente hoy en día uso muchísimas técnicas que aprendí, muchas de ellas en mi carrera de diseño industrial, y aprendí a usarlas, vamos a decir, súper pequeñitas para poder implementarlas en un producto funcional de joyería, como por ejemplo el modelado 3D, que es probablemente lo que más utilizo. Yo utilizo Rhino para mi modelado 3D y realmente a mí me encanta. O sea, yo sentarme en Rhino a resolver un diseño, para mí es como sentarme a hacer una ecuación de matemática. O sea, y luego también otros procesos que utilizo son la fabricación a mano cuando es necesario, o de vez en cuando quiero pues conectar, ¿verdad? Con una pieza, o quiero inventar yo misma. Y luego utilizo el modelado en cera, que es como esculpido, una versión bastante pequeña, se esculpe en un bloque de cera. Es una cera específica para joyería, pero vamos a decir que tiene una textura similar a la de la cera de una vela. Entonces vamos esculpiendo poco a poco, y realmente yo en mi mayoría uso diseño 3D, modelado 3D, porque me gusta, me permite darle a mi cliente pues una imagen precisa de cómo se va a ver el producto, me permite trabajar en milímetros y con muchísima precisión, asegurarme que todo va a funcionar y va a encajar perfectamente, pero realmente yo diseño formas muy orgánicas, y en ocasiones pues me gusta sentarme con la cera, experimentar y como esculpir y dejar que esa pieza vaya dictándome qué ella necesita pues para hacer como yo la visualizo. A medida que tú vas hablando, a mí se me van prendiendo muchísimas ideas de preguntas. Obviamente estamos hablando de un mundo que de alguna forma lo hemos compartido. O sea, yo no me dedico a diseñar nada hoy, pero fui diseñador industrial en algún momento. No solamente por el título, sino también al final todos creamos. Pero me surgen varias preguntas. Una de ellas, por ejemplo, tú mencionabas que se te crea una imagen en la cabeza y ya ahí arranca. ¿Tú puedes definir eso como tu proceso de ideación, o tú te sientas literalmente a después desarrollar esa idea, hacer bocetos, tener propuestas, variantes y ese tipo de cosas? Ok, es una pregunta un poquito compleja. Yo creo que cuando uno va aprendiendo, uno va cogiendo y dejando. Yo tenía un profesor en la universidad que me obligaba, cada vez que iba a diseñar un producto, a hacer 50 dibujos de ideas diferentes del producto. Y de verdad, eso no iba con mi forma de pensar. Yo a veces, literalmente, estoy durmiendo y me despierto a las 7 de la mañana y digo, vi un arete en mi sueño. Y me paro y no lo tengo ni que dibujar. Ese arete vive en mi cabeza una semana, y un día yo digo, ok, tengo esta piedra, la mido, hago un pequeño sketch para, ¿verdad?, pasar eso al programa 3D y tener una referencia a las proporciones de la pieza. Y ya. O sea, la pieza nació en mi cabeza, se quedó en mi imaginación y luego la tengo en un programa. Sí, obviamente, a medida que he ido diseñando para clientas, gran parte del trabajo que yo hago es trabajo personalizado. O sea, trabajo único o trabajo con piezas muy únicas. Y como sabrás, obviamente, una cosa es lo que nosotros, los diseñadores, visualizamos en nuestra cabeza. O sea, yo puedo ver una piedra y yo sé perfectamente cómo se va a ver cuando esté montada y pulida esa pieza, pero otra es lo que tenemos que proporcionar a nuestros clientes para que ellos lleguen a esa visión con nosotros. Para mí es igual, por ejemplo, yo soy diseñadora y visualizar un producto pequeño se me da súper bien, pero para mí visualizar, por ejemplo, un diseño de interiores es súper difícil. Entonces, yo necesito ver un dibujo para yo entender de qué estamos hablando. Y al igual yo lo veo con mi cliente. Entonces, a medida que he ido haciendo trabajo personalizado, sí proporciono dibujos. Realmente, usualmente yo hago un dibujo o 2 dibujos para un cliente, y yo siempre como que le digo, ok, dame retroalimentación. ¿Qué te gusta? Si quieres cambiar una dirección, podemos explorarla. Pero realmente cuando llega una propuesta de un producto, yo la tengo bastante clara en mi cabeza, y realmente solo es plasmarla para poder comunicársela pues a otra persona. ¿Te ha llegado algún cliente, o quién sabe, varios clientes con propuestas que te dicen, yo quiero esto así, de esa forma, y quizás tú dices, bueno, tenemos que sentarnos, tenemos que explorar un poco, o bueno, yo no trabajo ese tipo de concepto, no sé, porque sabemos que hay cliente y hay cliente? Mira, creo que hay una parte muy difícil de la que nadie habla de evolucionar como diseñador, es aprender a decir que no. Realmente uno tiene una imagen del tipo de producto que uno quiere vender y que uno disfruta, porque en mi caso, yo digo, mi consumidor soy yo. O sea, mi producto es mi personalidad.
entonces yo no puedo salirme, vamos a decir que de esa línea. Ya yo llegué, o sea, sí. Realmente cuando uno se da cuenta cuando viene el cliente si hay flexibilidad o no. Es decir, hay clientes que vienen, por ejemplo, y te dicen, me gustó esto, y me gustó esto, y me gustó esto, pero confío en tu trabajo, diséñame algo. Y yo nunca utilizo el trabajo base que me envían como la base de mi trabajo, pero eso me ayuda a entender a mi cliente. Es como ver a alguien con una ropa y decir, ok, ya yo sé qué tipo de ropa esa persona se va a poner, vamos a decir. Entonces, cuando yo veo el tipo de joyas que a mi cliente le gusta, o el tipo de pieza que está buscando, ya yo sé por qué dirección yo me puedo ir, pero hay una flexibilidad, hay un espacio para yo como diseñadora poder crecer. Yo sí he tenido clientes que vienen con una idea muy clara de lo que andan buscando y esa idea no va de la mano con, vamos a decir que, porque yo creo que hay lenguaje para todo, ¿verdad? Hay producto para todo. Hay diseños de diseñadores que yo adoro y amo, pero no van conmigo. Yo se los compraría a ellos, pero tal vez no lo haría yo. Y por eso ellos son ese diseñador y yo diseño otro tipo de producto. Entonces, realmente me han llegado muchas personas con una idea muy clara de lo que tienen y yo siempre los refiero a otra persona. O sea, le digo, mira, aquí hay otro diseñador que sí trabaja ese tipo de diseño que creo que va más ligado a lo que andas buscando. Porque para mí, al final, no es el trabajo, es hacer a mi cliente feliz. Y si yo cojo un trabajo que no va de mi línea de trabajo, no te voy a hacer ni feliz a ti ni a mí, porque no te voy a poder entregar algo con lo que yo estoy feliz y no te voy a poder entregar la expectativa que tú tienes de ese producto. Claro. Y normalmente el cliente que tú le entregas previo a un render, un boceto, o sea, ¿tú le muestras algo? Siempre, sí. Realmente depende mucho del cliente y del tipo de orden que esté trabajando. Y también del tipo de presupuesto, que es algo que afecta mucho en joyería. Realmente el tamaño de una joya o el tamaño de una piedra puede afectar inmensamente el costo. Por ejemplo, recientemente yo trabajé una pieza que yo la trabajé en reverso. O sea, esa persona me dijo que quería unos aretes para una boda. Yo le pregunté su presupuesto. Y yo ya obviamente voy creando como un archivo, okay, de por dónde va la cosa. Y yo compré las piedras compré las piedras y luego diseñamos. Pero ya como que ahí hubo libertad creativa. Luego hay otras personas que tengo un diseño y busco una piedra. Pero realmente yo siempre busco la forma de que mi cliente tenga una visión de qué va a ser ese producto. Es decir, por ejemplo, si diseño algo que es nuevo y nadie lo ha visto, pues yo hago un modelo 3D y siempre hago un prototipo de impreso en resina, porque en joyería se utiliza la resina porque es más precisa. Y realmente la resina, aunque no es 100%, porque como sabrás la resina se encoge, entonces a veces se ve la pieza un poquito más pequeña de lo que será, pero le da a mi cliente pues una referencia física de cómo se verá el tamaño y cómo se verá la pieza cuando la tenga. Y bueno, pues cuando hago una pieza en cera, que por ejemplo recientemente realicé un proyecto que la forma era muy orgánica, yo le hice un dibujo a esta persona y luego de que fue aprobado el dibujo pues yo hice la pieza en cera, pero yo me junté con esa persona y le enseñé la cera. O sea, mira, esta cera va a ser tu producto igual, pero en vez de ser cera, pues será plata u oro o el metal que hubiéramos tratado. Pero la cera funciona en ese caso como un prototipo 3D. O sea, es exactamente la misma dimensión de la pieza. Y ya luego de que esa cera es aprobada, yo o hago las modificaciones del lugar, en el caso de la cera, en el mismo esculpido de cera, igual una nueva revisión antes de aprobar la pieza final y luego cuando esa pieza es aprobada mando a hacer un molde y en el caso del modelo 3D, si el cliente quiere alguna modificación, igual realizo las modificaciones del lugar, realizo otra impresión 3D y de nuevo la revisamos juntos. Vemos que hay un proceso muy manual, obviamente por el tipo de trabajo, de desarrollo que se hace, pero también vemos que la tecnología la mantienes. Uh-huh. Y vamos a entrar un poquito en el ámbito de la tecnología. Y después, si quieres, pasamos de nuevo al ámbito ya de la creación manual. Hablaste de que usas diferentes soluciones, en este caso Rhino, por ejemplo, para la parte de diseño y poder tener el concepto tridimensional en la computadora. ¿Te vales de algún otro recurso tecnológico ahora que se habla mucho de impresión 3D, de inteligencia artificial, de todo eso? ¿O te mantienes solamente en ese mundo? Yo no utilizo inteligencia artificial para nada. Realmente yo más que nada trabajo con Rhino. Antes utilizaba Keyshot, uh-huh, que es un programa de renderizado,
Pero realmente luego me di cuenta que podía renderizar igual en Rhino. Entonces me tomé el tiempo, aprendí y ahora realizo mi modelo y renderizo en Rhino. Realmente no, o sea, lo único que yo utilizo es Rhino porque hay otros programas que permiten, por ejemplo, replicar las formas orgánicas, porque por ejemplo en joyería obviamente hay gente que hace todo a mano, hay personas que hacen todo en cera y por ejemplo hay personas que no les gusta trabajar la cera y utilizan Blender, porque Blender permite como esculpir con el mouse una forma. Entonces hacen una forma, por ejemplo, básica en Rhino, que te da vamos a decir, una forma tridimensional y unas dimensiones precisas, y luego entran con Blender y lo refinan. Pero realmente eso es algo que a mí me gusta hacer a mano. O sea, que yo puramente a mano o Rhino son mis... ¿Y cuál sería yendo a un caso típico, un proceso, vamos a llamarlo tradicional, de trabajo, en cuanto a tiempo, por ejemplo, de desarrollar desde esa idea que te llega a la cabeza hasta entregarla al cliente? Varía ciertamente dependiendo de cada orden. Por ejemplo, a veces la orden es replicar algo que ya yo hice con una piedra única y, por ejemplo, en ese caso puede tomar un año porque puede ser que en un año no encuentre una piedra igual. Realmente el trabajo que yo hago es súper personalizado y yo siempre, por ejemplo, me enamoro de una piedra, la veo en esas dimensiones, sé que no la voy a conseguir, se hace una pieza y realmente conseguir algo exactamente igual es súper difícil. Entonces, por ejemplo, hay veces, me pasó por ejemplo un diseño una vez cuando yo me estaba graduando de la universidad que yo hice y yo lo tenía, o sea, aquí, como hablamos, pero yo no encontraba una piedra para hacerlo. Y 4 meses después que yo hice el diseño, encontré las piedras. Apareció la piedra. Apareció la piedra y dije, ok, ya vamos. O sea, lo voy a ejecutar. Realmente depende. Usualmente yo doy un tiempo de producción de 3 a 4 meses para las órdenes, pues vamos a decir que personalizadas. Pues porque conlleva un proceso de sketching, después de entregar al cliente, de hacer el prototipo, de hacer las modificaciones del lugar y al final, aunque yo me auxilio mucho de tecnología, todo el trabajo es terminado a mano. Todo el trabajo es hecho por un joyero, es hecho por personas con las que me auxilio o yo misma. Y realmente es trabajo que para estar hecho de calidad pues toma tiempo y toma precisión, toma concentración. Entonces realmente siempre me gusta dar un tiempo holgado para poder hacer el trabajo pues de calidad y que la pieza quede exactamente como la envisionamos. ¿Tú tienes una marca? Sí. Háblanos un poco de esa marca. Bueno, mi marca se llama La Obadía. Realmente La Obadía, como dije, es un poquito de mí, de mi cabeza, pues puesto en productos. Es un estudio, o sea, yo lo considero una marca, pero es como un estudio de exploración para mí, donde yo comparto, a mí me encanta educar, pero más que nada me encanta educar a mis clientes. O sea, a mí me encanta enseñar mis procesos, me encanta compartir cada parte de lo que yo hago, y para mí La Obadía es o sea, para mí yo soy una artista y yo aplico mi arte en joyería, artista y diseñadora industrial y aplico mi arte en joyería. Y realmente para mí es una marca donde yo creo piezas que son únicas y van a existir ellas en el mundo y me gusta que cada cliente sienta también que esa pieza, o sea, cuando yo voy a comprar una piedra o cuando yo voy a ensamblar una pieza, para mí eso es como que, ok, conecté. O sea, la piedra tiene cierto brillo, tiene un color único, tiene una forma única y nada me hace más feliz que ver a mis clientes sentarse conmigo y tener esa misma como interacción con mi producto que tuve yo cuando lo creé. Entonces, realmente La Obadía es un espacio creativo donde yo pues aplico mi creatividad para crear productos y pues tengo muchos clientes que gracias a Dios comparten esa pasión conmigo. Voy a seguir preguntándote de La Obadía para que quede claro que no es La Obadía, no se confundan. Y mencionaste lo de que te motiva, te gusta, como educar o como enseñar. ¿Te ves dando clases? ¿O todavía no llega a ese punto? Yo realmente no llego ahí todavía por mi tiempo. Realmente yo soy un equipo de 1. Gracias a Dios tengo un equipo sí que me ayuda a terminar mis piezas, pero realmente en mi oficina soy solo yo. Entonces, por el momento no tengo el espacio y disponibilidad de tiempo para hacerlo, pero realmente me encantaría hacerlo, en especial porque siento que en este país hay tanto talento. Hay tantas manos talentosas que tienen ganas de aprender.
y realmente a mí me encanta enseñar. Y es algo que quisiera compartir en el futuro. Incluso cuando yo me gradué de la universidad, yo le dije a mis profesores, una de mis misiones es volver a mi país para yo poder llevar lo que yo aprendí. Porque esto que a mí me encanta, a mí me costó mucho llegar. O sea, realmente suena así, pero o sea, yo duré desde yo decidí que yo iba a hacer manufactura de joyería como a los 24. Y yo me gradué del colegio a los 18. Y en todo ese tiempo yo todavía como que no encontraba qué yo quería hacer. Y cuando lo encontré hizo clic, pero yo sé que gracias a Dios a mí se me abrió un camino que pues yo pude explorar. Y realmente para mí gran parte de lo que me encantaría hacer es abrirle ese camino a otras personas que también sepan, ¿verdad?, que ese talento pues es buscado. Y realmente en este país hay mucho talento. Y yo me encantaría, ¿verdad?, pues alimentar eso cuando la oportunidad se dé. Ahora es comenzando hablando un poquito, compartiendo un poquito mi conocimiento y espero que eventualmente, nunca creo que, ¿verdad?, una academia per se, pero me encantaría participar con otros profesores, trabajar con fundaciones, pues para poder, ¿verdad?, proveer los materiales o ya sean talleres por ciertos tiempos, entonces para educar. Mira, muy buen mensaje. Te felicito porque esto hace falta. Uh-huh. Y no me refiero a un mundo en particular. O sea, no me refiero a joyería, sino simplemente a seguir mostrando cada quien en su área lo que sabe, compartiéndolo, llevándolo, como tú dices, a muchas personas que están por ahí, que a lo mejor están ocultas y que tienen un talento enorme y simplemente lo que hace falta es una oportunidad para que puedan desarrollar ese talento. Ojalá en el futuro se te dé la oportunidad. Sabemos muy bien que tú estás en un proceso de posicionamiento, digamos que llevar tu estudio a un nivel quizás un poquito más avanzado. Pero qué bueno que por lo menos sí tienes esa intención y que eventualmente quién sabe si se puede dar. No, y gran parte de lo que quería hablar un poco, para quien esté escuchando, ¿verdad?, y tenga como un sueño como el que tuve yo, hay que ser paciente. Yo soy muy impaciente. Mi papá siempre me lo dice, que estará escuchando esto. La paciencia no es mi mayor atributo. O sea, a mí me encanta hacer la cosa. O sea, me gusta aprender. Como que tengo mucha hambre y de aprender. Y cuando pongo mi cabeza en algo, digo, para allá voy. Y realmente ha jugado mucho a mi favor, gracias a Dios, porque ha sido el motor para yo seguir aprendiendo. Y ahora que yo lo veo desde aquí, yo digo, wow, de verdad. En algún punto yo comencé muy, muy básico y fui aprendiendo cosas, pero no las dejé ahí, que yo creo que es la clave de ir aprendiendo. Uno aprende cosas y no las puede como que, bueno, la aprendí, la puse en el archivo. Uno tiene que ir practicando, irla desarrollando y en joyería aplica así. Han habido muchas cosas que yo practico la primera vez y digo, bueno, no pude. Otro día que tenga la cosa, que esté calmada, me voy a sentar y me sale. Entonces, al final es leer, es informarnos, es saber que la meta está ahí, pero que hay que trabajar hacia la meta, que no, ¿verdad? Como todo, hay que aprender para, pues, estar ahí. Aparte de todo esto, el hecho de que tengas una marca te convierte también en emprendedora. Uh-huh. ¿Tú llegaste a trabajar en algún momento con algún empleador o simplemente tú dijiste un día, yo me voy a lanzar y quiero crear mi marca y quiero crear lo que tengo en mi cabeza y que se conozca? No, yo sí trabajé, como mencioné anteriormente, gran parte de lo que a mí me abrió, ¿verdad?, los ojos a que esto podía ser un trabajo a tiempo completo, fue trabajar con una colega que... pero eso fue un trabajo formal. Le tengo mucha admiración, sí, fue un trabajo formal de aproximadamente 1 año. Y ya luego en Nueva York tuve la oportunidad de hacer varias pasantías de aproximadamente 6 meses. Y realmente es algo muy chistoso porque las pasantías fueron no específicamente nada de lo que... O sea, sí fueron en joyería, pero joyería es tan amplio. Entonces, por ejemplo, había una que era en diseño plenamente, o sea, diseños, por ejemplo, masivo. Y luego había otra que era un producto súper, o sea, joyería súper alta, como para artistas, como súper fina. Y pude ver como las dos variantes. Yo siempre creo que emplearse es una forma, o sea, creo que cada cosa tiene su pro. Creo que emplearse es una forma de verdad abrir los ojos, ver cómo otras personas hacen las cosas, aportar, porque gran parte de lo que hay que hacer también es aportar su conocimiento. O sea, yo, verdad, trabajo con personas que yo trato de enseñarle, pero ellos me enseñan a mí también. O sea, ellos me dicen, mira, esto no se hace así, o esto no me funciona así, o hay que cambiar esto para que mi trabajo se haga mejor.
Entonces yo creo que emplearse es mucho de eso. Y también de abrir los ojos, saber, ¿verdad?, qué partes a nosotros nos gustan. Y ya luego para mí emprender fue un salto. Y fue un salto de confianza en mí misma, ¿verdad? Que a veces es un poquito difícil porque es más fácil pues emplearse y como recibir instrucciones. Cuando uno es emprendedor, pues uno tiene que mantenerse constantemente siendo el motor que mueve pues tu creatividad. Y si te soy honesta, fue algo que me costó al principio porque realmente yo siempre me había enfocado en el trabajo creativo, pero nunca había tenido que ponerme a pensar en las otras partes que implicaba, ¿verdad?, llevar una marca. Y realmente nada, ha sido un camino, ¿verdad?, bastante, o sea, que acaba de comenzar, que estoy súper emocionada de ver hacia dónde va. Y nada, que me ha enseñado mucho. Y siempre, o sea, para el que esté pensando en emprender, creo que hay que creer en su proyecto. O sea, muchas veces, ¿verdad?, es muy fácil como que encasillarse en ese miedo de yo no puedo. ¿Y por qué yo? ¿Y por qué no lo otro? ¿Y por qué yo no sé qué? Pero realmente, si uno sabe que uno tiene, ¿verdad?, un talento y que hay personas que reciben ese talento y que tú lo lleves con honestidad, porque realmente mucho de lo que yo hablo es como de transparencia, ¿verdad? Compartir con tu cliente que tú estás aprendiendo tu proceso creativo, cómo tú diseñas, o sea, es como una relación, o sea, es una relación de creación, porque al final tu cliente también crea contigo y es la persona que, ¿verdad?, lleva tu producto siempre. Y nada, o sea, para mí fue un salto de confianza de como, bueno, yo quiero crear y voy a explorar este camino, gracias a Dios, porque soy joven y dije, bueno. Y es así, o sea, si uno no se lanza, si uno no se arriesga, ni pierde ni gana. Uh-huh. Entonces, uno se va a quedar siempre con la duda, mientras que al lanzarnos, al arriesgarnos, ya sabemos que, bueno, lo más que puedo hacer es perder o lo más que puedo hacer es ganar. Y qué bueno que va ganando porque se nota. Gracias. ¿Tu diseño o tu creación más retadora que te ha costado en términos de esfuerzo, de no sé, horas de sueño? ¿Ha habido alguno? Realmente, así como siempre van a haber piezas que me van a costar más que otras, pero esas son las que yo más disfruto. Incluso, por ejemplo, hoy yo estaba diseñando una pieza que lleva un ensamblaje muy específico, porque en vez de hacer toda la pieza en una, hay que separar las partes para que luego se junten. Y, por ejemplo, aquí es donde yo vengo, que todas las partes de tu cadena importan. Yo tengo un joyero que ensambla esa parte y yo consulté con él. ¿Qué te funciona a ti? ¿Cómo funcionará esto mejor? Porque yo sé, pero también el otro, el que ejecuta, también sabe. Entonces, por ejemplo, las piezas que son así complejas, que llevan muchas partes, que todo tiene que encajar perfectamente, para mí son retadoras. Y hay piezas específicas también que llevan cierto tipo de piedras que son más frágiles, como por ejemplo las esmeraldas, que también para mí son retadoras para encontrar cuál es la mejor forma de hacerla. Te tengo, por ejemplo, este collar, fue un collar que el que tengo puesto, que yo lo hice, justo fue el prototipo, o sea, yo lo esculpí a mano en cera y luego se hizo un fundido en plata, y yo lo hice basado en estas perlas, que fueron unas perlas, pues, por ejemplo, que compré en ese momento. Y, por ejemplo, para yo poderlo replicar, ha sido súper difícil porque yo lo diseñé basado en algo, entonces tengo pues meses buscando algo que pueda cumplir, vamos a decir, la misma función. Pero realmente yo veo todo como un reto y como una oportunidad de crecimiento y como un aprendizaje, entonces realmente como que trato de no trancarme ahí, sino como encontrar diferentes alternativas, ¿verdad? Y ser paciente en el proceso un poquito. Y en el grupo de cosas que tú has creado, ¿hay alguno que tú puedes decir, esta es mi mayor satisfacción? O sea, como que lo mejor que he hecho, o lo que, no necesariamente lo mejor en cuanto a calidad o en cuanto a cómo se vea, sino que tú hayas sentido, cuando uno crea algo, uno siente orgullo por todo lo que crea, por lo más peor o malo que sea, pero debe haber alguno por ahí quizá que sea como que, wow, aquí rompí el molde. Yo tengo muchos, realmente, en el aspecto no de como que, wow, rompí el molde, de me superé. Pero yo considero que cada pieza que sale de mi estudio se lleva como un pedacito de mí. Como que yo le digo bye. Y como que cuando la veo y de verdad me llena tanto el corazón cuando yo me encuentro una clienta que tiene una pieza puesta. Porque es como volver a reencontrar, no sé.
Recientemente hice unos aretes que pues eran los de boda que mencionaba y eran unas piedras que a mí me encantaban. Yo las vi en un momento y dije, bueno, como que las voy a tener ahí para un diseño que envisiono. Y esta clienta, que la quiero muchísimo, me dio toda la libertad creativa. Y pues era un reto que yo tenía porque era un arete que yo quería hacer que tuviera un look muy grande, pero quería también que fuera ligero, que fuera cómodo para, ¿verdad?, utilizar toda una noche. Y también era una piedra que yo quería montarla en una forma, pues que la piedra no perdiera, ¿verdad? Porque para mí todo en joyería es como una comunicación entre la piedra y entre el metal. Y las dos cosas tienen que convivir juntas. Entonces, para mí era un reto, ¿verdad?, hacer la pieza, que la piedra perteneciera en ella y se mantuviera segura. Y también, pues, vamos a decir que preservar la estructura de la piedra, porque las piedras son frágiles y se tienen que cuidar. Y realmente cuando yo vi la imagen, ¿verdad?, envié el dibujo y ella me dio la libertad creativa y me apoyó, ¿verdad?, en la idea. Ya luego que yo la recibí, ya como que terminada, yo dije, wow. Como que me encantó ver como lo que yo había visualizado, pues se vio igual, pues en persona de lo que yo había dibujado. Pero realmente cada una de las piezas que yo hago que son personalizadas tienen como un poquito de esa conexión conmigo. Incluso muchas de las que hice al inicio, que todavía tal vez ya no van tanto ligado a lo que uso hoy, pero siguen ahí porque cada una me enseñó algo o aprendí algo o tienen una técnica nueva, un valor emocional. Me imagino que documentas todo eso de alguna forma. O sea, le tomas fotos para fines de portafolio. Sí, ni siquiera fines de portafolio. Para mí es muy importante, ¿verdad? Hay productos hechos masivos y lo mío no es hecho masivo. Entonces, para mí es muy importante, ¿verdad?, enseñar ese pensamiento detrás de ese producto, todo el detalle que conlleva, y más que nada a mí me da mucha satisfacción pues ver cada uno de los pasos. En la mayoría de las instancias yo trato de documentar, pues a veces a uno se le olvida o uno toma algunas cosas como que bueno, yo lo sé y se olvida, pero realmente sí, yo trato de documentar casi todo lo que pongo y soy cero tímida con poner eso en mi página. O sea, realmente yo comparto todas las partes de mi proceso casi siempre. En nuestro país, hablando ya en términos de diseño y desarrollo de joyería, ¿cómo está la industria? Si es que hay una, si está quizás en un momento no tan bueno o sí muy bueno. No sé, en general, aquí yo me declaro totalmente ignorante del tema y me gustaría escuchar tu opinión. Mira, es algo en lo que yo he estado tratando de empaparme últimamente, ¿verdad? O sea, yo estudié en Nueva York, donde hay un distrito de diamante, que así se le refiere a toda el área de joyería, pero en 1 o 2 cuadras uno encuentra todo lo que uno necesita pues para poder crear todo, ¿verdad? La joyería es una industria que se basa en la confianza, plenamente en confianza con tus suplidores y en confianza con tu cliente. Y realmente yo tengo, ¿verdad?, muchas personas que me ayudan en mi trabajo, en las que confío y tienen muchísimo talento. Pero es algo que todavía estoy explorando en el país. O sea, realmente yo tengo el conocimiento de que aquí, por ejemplo, en Zona Franca, hay muchas producciones de diferentes fábricas, ¿verdad?, del exterior. Pero realmente todavía creo que es algo que en este país se puede impulsar mucho y se puede desarrollar mucho. Hay muchas máquinas con muchas precisiones y, o sea, realmente la joyería, ¿verdad?, uno ve el producto final, pero hay, o sea, por ejemplo, la gemología, que es las piedras, hay toda una cadena que viene detrás de esa piedra terminada que uno tiene ahí. Al igual que, por ejemplo, un fundido, hay toda una cadena de una compañía, ¿verdad?, que pues representa eso, y creo que en el país hay mucho potencial porque hay muchas personas pues talentosas. Aquí hay mucha producción de artesanía o joyería, vamos a decir que de moda, ¿verdad?, que es un poquito más, las joyas un poquito más grandes, con otro tipo de metales, pero realmente en cuanto a joyería fina, pues es algo que me encantaría como impulsar, ¿verdad? Porque aquí tenemos mucho. No, sabemos que hay mucho talento y ojalá que eso se pueda explotar. Si te dijera que dieras un mensaje a quienes nos ven o nos escuchan, a alguien que quiera inclinarse por lo que tú haces, que a lo mejor debe haber un montón de gente por ahí, como mencionaba hace un rato, que simplemente tiene la curiosidad pero no sabe por dónde empezar, cómo empezar, a dónde dirigirse o qué hacer, o sea, para iniciar en el mundo del diseño y la joyería. Yo creo que la palabra está en lo que dijiste, es empezar.
Personalmente yo, sabrás, porque eres artista también, los artistas tenemos mucho miedo, o los diseñadores, o todo el que crea, ni siquiera artista ni diseñador, todo el que crea algo siempre tiene miedo de ponerlo allá afuera. Porque cuando uno crea algo está en tu mente y es como un bebé protegido, que lo ves tú y lo cuidas tú y lo nutres tú. Y cuando está en el mundo, está en el mundo. Y ya no lo proteges. O sea, ya es un producto que lo está utilizando otra persona, que otra persona puede darte retroalimentación o un punto de vista que tal vez para ti no es cómodo. Pero realmente para mí, yo siento que al principio yo tuve mucho miedo de comenzar y de creer que había, ¿verdad? Un mercado, que había un público que recibiera pues mi producto. Y yo soy extremadamente perfeccionista. Y a veces eso juega a favor y en contra. Porque el miedo a no ser perfecto a veces nos limita mucho. Y de verdad es algo que yo trabajé desde el principio. O sea, yo perdí el miedo a subir mi proceso, a compartir mis frustraciones públicas, o sea, publicar cuando estoy frustrada, cuando algo no me salió, cuando algo no funcionó. Porque todo eso es parte de, ¿verdad?, la diseñadora que yo he llegado a ser hoy. Y yo esperaría que mañana yo vea hoy, o sea, donde estoy hoy, y diga, wow, mira cuánto has crecido. Porque esa es la meta, ¿verdad? O sea, ir aprendiendo. Yo creo que el miedo a ser perfecto y el miedo a empezar a ver esa pared tan grande que está ahí y cómo la vamos a atravesar es de las cosas que más pueden paralizar como tu crecimiento. Y yo creo que lanzarse es la clave. O sea, realmente, como dijimos ahorita, que es lo peor que puede pasar. O sea, realmente hay que tomar el riesgo si de verdad es un sueño que tú tienes y si de verdad es una pasión que tú tienes. Porque si tú no apuestas a ti, nadie va a apostar a ti. Entonces, yo diría, para todo el que tiene un sueño, para todo el que quiere como estudiar algo relacionado a arte, o el que tiene ganas de emprender, no tiene que ser en arte, es creer en tu proyecto, perseverar, porque al final eso es la clave. O sea, hay que ser paciente, saber que las cosas llevan pasos, que llevan tiempo. Y pues creer en ti y no tener tanto miedo a equivocarte. O sea, si uno se equivoca, uno siempre se va a parar. Y realmente todos somos humanos. O sea, y siento que algo que me ha ayudado mucho es que cuando yo era más joven, yo veía a los profesionales que estaban en mi carrera y yo decía, wow, pero como que se ven como todo tan organizado y como que tienen... Y luego, como a medida que uno va creciendo, uno ve que todo el mundo está en la misma página, en formas diferentes, pero todo el mundo está aprendiendo, todo el mundo está buscando formas de hacer las cosas mejores. Entonces, al final, yo creo que gran parte es como ver esa pared, saber que hay que escalarla, pero decir, bueno, yo voy porque yo puedo, y creer en el proyecto de uno. Creer en uno, sin duda. Uh-huh. Laura, yo te quiero dar las gracias. Hemos hablado, yo creo que, de cosas muy interesantes. Gracias por compartir tu trayectoria. Tu trayectoria, bueno, desde el ámbito estudiantil hasta la parte profesional. Y por haber acudido a nuestra invitación así también como que de la nada. No sé si tengas alguna otra cosa que quisieras decir a la audiencia. No, agradecerte a ti muchísimo. Realmente a mí me encanta hablar de lo técnico. O sea, porque realmente... Aunque veamos, ¿verdad?, los productos terminados, hay toda una historia y una trayectoria detrás de eso. Y yo creo que nosotros los diseñadores, ¿verdad?, pues aprendemos mucho del uno al otro compartiendo. Y nada, agradecerte a ti por darme este espacio. Bueno, ojalá que podamos seguir, en algún otro momento, seguir hablando de todo este mundo que es sumamente fascinante. Y bueno, gracias nuevamente y ahora quiero simplemente despedir el episodio invitando siempre a quienes nos escuchan, a quienes nos ven, a seguirnos en nuestras plataformas digitales, tanto en YouTube, en Spotify, en Apple Podcast y también lo de siempre, like, la campanita y comentar. Y aprovechen este contenido de hoy que ha sido fabuloso. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias a ti.